Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, en un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio hoy. Nuevamente compartiendo con ustedes en esta transmisión donde cada día, ¿cierto?, tenemos una temática muy interesante para la edificación de la iglesia, para nuestra vida, y que por supuesto es parte de lo que Dios ha estipulado para edificar y también animarnos, ¿no?, como iglesia en el conocimiento del Señor. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros nuestro hermano Jonathan Muñoz, y damos gracias al Señor por su vida, porque él va a compartir una temática muy, muy interesante que es necesaria también para los hijos del Señor, que estamos siendo afirmados y consolidados en nuestra fe. Así que vamos a ver si ya está por ahí. ¿Estás por ahí, Jonathan? ¿Cómo está, pastor? Que el Señor le bendiga. Muy bien, mi hermano. Qué bueno que estás con nosotros en este día. Damos gracias al Señor por tu vida y por lo que significa también para la iglesia local, ¿no? El que tú estés también sirviendo con nosotros. Vamos a orar entonces al Señor para que el Señor guíe a Jonathan en la enseñanza y podamos, por supuesto, disfrutar también de todo este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, porque nos permites en este día también, Señor, poder estudiar, Señor, profundamente sobre aspectos de tu palabra y la doctrina, Señor, que es tan importante para la edificación y para proteger también nuestra alma y nuestro corazón también de algunas distorsiones que en la historia han habido de tu palabra. Señor, guía a Jonathan, Señor, usa su vida por medio de tu Espíritu Santo para enseñarnos, Señor, para que aprendamos a través de él hoy día, Señor, y que esto sea una bendición, Señor. Y en esta serie que vamos a comenzar con él hoy día, sea, Señor, puesto el fundamento que también nos proyecte hacia adelante en todo lo que vamos a aprender. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, quisiera darle las gracias al Señor, hermanos, por tener esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Nuevamente, algunos ya han tenido la bendición, la dicha de poder tomar el curso de confesión de fe que tenemos como congregación en los cursos de discipulado. Y hoy día vamos a entrar de nuevo de una forma un poco más abierta a ver lo que es la confesión de fe. Y quisiera partir en este primer curso, en este primer capítulo, que es la introducción, mostrando algunos aspectos históricos, porque quizás para muchos la confesión de fe se vuelve simplemente un curso de muchas cosas que hay que aprender, hay muchos versículos y mucho texto, pero la verdad que cuando vemos la confesión a la luz de la historia, comprendemos un poco más la importancia que puede tener para nosotros hoy día. Así que me gustaría partir respondiendo a la pregunta básica que tenemos nosotros, que es, bueno, ¿qué es una confesión de fe? Y en palabras de James Renihan, una confesión de fe es una declaración exhaustiva de las doctrinas cristianas, expresadas cuidadosamente en un lenguaje que puede ser reconocido y entendido por los cristianos de todas las épocas. Entonces, inicialmente la confesión de fe no busca ser un reemplazo de la Biblia en ninguna manera. No busca ser una síntesis de lo que dice la Biblia, pero sí busca de alguna manera condensar todas las doctrinas, por lo menos las medulares que definen el cristianismo. Y esto es importante porque efectivamente el cristianismo se distingue de otras creencias y de otras religiones, particularmente por lo que cree. Por eso nos importa ver lo que es una confesión de fe. Si nosotros habláramos de los propósitos que tiene una confesión de fe, ¿para qué nos sirve? Bueno, hay dos grandes propósitos que están acá mencionados. El primero es vincular a los cristianos de la Iglesia Universal, es decir, de la Iglesia Católica, lo que implica reconocer que nosotros hoy día, en el siglo XXI, no creemos cosas diferentes a lo que creyeron los cristianos del primer siglo, y eso es muy relevante, porque cuando vemos a la luz de la historia, comenzamos a ver que aparecen herejías y aparecen malas interpretaciones de la Biblia, de temas que la iglesia venía creyendo de una forma hace mucho tiempo atrás. Entonces,
de repente tenemos este síndrome, ¿cierto?, de creernos la última Coca-Cola del desierto y creer que ahora sí tenemos una revelación. Pero es importante, muy importante que nosotros comprendamos lo que creemos y también veamos cómo nuestros hermanos lo han creído a lo largo de la historia y cómo lo creen en otros lugares. Independiente de que sea una iglesia a veces presbiteriana o bautista o metodista o pentecostal, hay doctrinas medulares que todos los cristianos creemos. Entonces, un propósito de la confesión de fe es vincularnos en esta creencia universal. Otro propósito también es expresar lo particular. Si bien hay cosas medulares que nos unen al cristianismo, como considerar la Trinidad, que la salvación es solamente por fe, que Jesús es nuestro intercesor, también hay cosas que nos distinguen de alguna manera, y a pesar de que algunas son más o menos periféricas, permitieron a lo largo de la historia que nos dividiéramos, entre comillas, o que nos separáramos en distintas congregaciones. Por ejemplo, el tema del bautismo, algunos aspectos de la Santa Cena, o de la forma en que se gobierna una iglesia, generaron a lo largo de la historia algunas separaciones en distintas denominaciones. Seguimos siendo hermanos, seguimos creyendo lo mismo en lo medular, pero en lo particular hay cosas diferentes. Sí. Y eso también se muestra en una confesión de fe. Sí, mira, yo pensaba de lo que nos decías, Jonathan, muy interesante, porque efectivamente uno pudiera en alguna parte de la historia o en algún lugar del planeta a sacar una nueva interpretación del texto y hacer toda una doctrina desconectada de la tradición histórica, de lo que venimos creyendo por siglos como iglesia. Por eso esto es súper importante. Yo creo que este marco doctrinal realmente es importante ante tanta herejía, ¿no?, que hoy día ve uno en internet y que aparece por muchas partes. Yo creo que es realmente importante afianzar y tener estos marcos doctrinales para nuestra vida eclesiástica. Sí, bueno, como usted lo menciona, creo que uno de los factores que más se repite en muchas veces malas interpretaciones de la Biblia, que no es solamente un tema de malinterpretar, porque finalmente uno vive conforme a lo que cree, entonces una mala interpretación lo lleva a una mala praxis que se llama, ¿cierto? Y por lo tanto vivimos el Evangelio de una manera diferente a la que Dios determinó. Y uno de los factores comunes que muchas veces se da es el hecho de esta desconexión entre lo que la Iglesia ha creído a lo largo de la historia y la revelación que hoy día se nos entrega o que nosotros tenemos hoy. Ese punto es muy importante. Súper. Si hablamos de las confesiones de fe a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que la palabra confesión de fe o creo no necesariamente se utiliza en la Biblia, sí tenemos registro de esto. Si partimos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, es muy relevante porque está en un contexto en que se le está enseñando la ley de nuevo a esta segunda generación que estaba por entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Recuerda usted que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se escribieron por Moisés en la peregrinación del desierto, y ahí hubo una generación que pereció por su desobediencia. Pero estaba otra generación a punto de entrar a la tierra prometida, al lugar de Dios, a recibir la bendición de Dios, va a estar bajo el gobierno de Dios. Pero esta generación no conocía todo. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir? Bueno, tuvo que haber de nuevo una enseñanza de todo lo que Dios les había mandado. Y fíjese que de alguna manera lo que hicieron ahí fue restablecer lo medular que Dios les había revelado, ¿cierto? Obviamente hubieron cosas más particulares que también se les dieron, pero hubo algo medular que se les mostró. ¿Para qué? De nuevo, para que este pueblo que entraba a esta tierra prometida, que no había visto con sus ojos todos los milagros que Dios había hecho hacia atrás, pudiera conocer al Dios que le había sacado a sus padres. Entonces, de alguna manera, una pequeña génesis de lo que venía siendo una confesión de fe, ya la tenemos marcada ahí. Súper bien. También tenemos en el Nuevo Testamento expresiones de una confesión de fe, y se da precisamente en el libro de Gálatas, es muy particular la defensa que se hace, que Pablo hace del Evangelio respecto a los movimientos judaizantes o el legalismo que existía en ese tiempo. El Evangelio se había propagado, muchas personas habían creído, muchos judíos habían creído y se habían convertido, muchos gentiles se habían convertido de su religión pagana al cristianismo, y de alguna manera hubo un movimiento judío que trataba de imponer aún aspectos de la ley al cristianismo. Entonces vemos en muchas cartas de Pablo que existe siempre una defensa contra muchos temas que se estaban levantando, y lo que hacía Pablo no era solamente apuntar las falsas enseñanzas, sino que también reforzaba lo que Cristo les había entregado. Entonces
¿qué estaba haciendo? De nuevo, de alguna manera estaba sintetizando, reuniendo esta doctrina esencial que Cristo les había mostrado. ¿Para qué? Para que no se desviaran del camino. Eso ya es una expresión que Interesante. tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, en la práctica es como que estas defensas, o digamos hoy día confesiones de fe, justamente nacen ante esta intención tan continua, ¿no? De dar nuevas interpretaciones, como traer la novedad, como tú dijiste, tan interesante delante cuando dijiste la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Como que traiga una nueva revelación. Entonces salen como una defensa en el fondo de la fe que siempre hemos tenido, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque la distorsión del texto, la distorsión de la revelación, por supuesto, primero deshonra a Dios y nos va a llevar a una vida, como tú decías, práctica, que va a distorsionar la misión de la iglesia, la vida cristiana, la familia y así cada propósito que tiene el hombre y la mujer en este mundo. Así es, sí. Bueno, hay un aspecto muy importante que menciona usted, que lo vamos a ver un poco más adelante, y es el hecho que claramente la historia nos muestra que cada vez que ha habido alguna herejía reinante, y la iglesia fue férrea en defender la doctrina, ¿no? Mm. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ahí, en cómo ellos valoraron y defendieron la fe que les había sido entregada, como dice Judas. Pero claro, cuando aparecían herejías o aparecían nuevas formas de pensar que distorsionaban el Evangelio, rápidamente la iglesia volvía a levantar la fe que les había sido entregada. Excelente. Pasados los días de los apóstoles, la iglesia también sufrió estos ataques. Esto no fue algo que solamente vivió la iglesia en el primer siglo, bajo el gobierno de alguna manera de los 12 apóstoles, sino que partidos los 12 apóstoles también, la iglesia joven, naciente, se tuvo que enfrentar a ataques y a herejías. Y dos formas particulares en que la iglesia reaccionó fueron por medio de la escritura de credos y confesiones. ¿Para qué? Para que, como dice Judas 3, la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos fuera defendida y permaneciera a lo largo del tiempo. Entonces, de aquí nacen muchas cosas que vamos a ver y que hemos tenido a veces de la historia, incluso de repente más de alguno le va a sonar algo medio católico, pero la verdad que hay cosas que nacieron como defensa de la fe de la iglesia del primer siglo. Yo creo que también sale por esa confusión que tenemos de la palabra católico, ¿no? Que lo asociamos inmediatamente al católico, al romanismo, pero católico, como tú lo dijiste al principio, ¿no? Es cristiano universal. Exactamente. Sí, bueno, ahí tenemos otro tema hoy día en cómo interpretamos esta salida de muchos, y me incluyo, del catolicismo, ¿cierto? Que a veces satanizamos todas las prácticas y claro, al no tener esta mirada de la historia, dejamos de lado prácticas que efectivamente eran piadosas, que se pudieron haber distorsionado, pero efectivamente tuvieron un origen piadoso y podrían perpetuarse, por así decirlo. Así es. Si vamos entonces, ya prácticamente medio siglo después de la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, por ahí por el 144 después de Cristo, tuvimos un hombre que fue Marción. Él fue hijo del obispo de Sinope, de la región del Ponto, y ganó la fama en la iglesia de ser el primer hereje, condenado como tal. ¿Por qué? Porque a pesar de que Marción había sido instruido en la iglesia y en el camino de la fe, él tenía un cuestionamiento muy grave respecto al Dios del Antiguo Testamento. Él no podía conciliar este Dios que muchas veces era severo en traer justicia y en establecer juicio sobre las naciones, con este Dios del Nuevo Testamento que para él era diferente. Para él el Dios del Antiguo Testamento había sido solamente un Dios creador, un Dios que imponía leyes y que muchas veces se mostraba cruel, mientras que en el Nuevo Testamento a sus ojos él veía solamente un Dios de amor y de paz y que venía a traer salvación para todo el mundo. Oye, ¿Qué fíjate que, provocó esto? perdona, esa idea yo la he escuchado en programas de televisión, lo he escuchado en persona, a esta altura de la historia, ¿no? Donde ven a un Dios totalmente diferente el del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Por las narrativas, ¿no? Se malentiende cuál es el Dios, si es el mismo Dios o no es el mismo Dios. Es bien interesante que esa misma herejía que tú cuentas la podemos encontrar hoy día, ¿no? Incluso en los medios de comunicación. Sí, bueno, lamentablemente no es extraño escuchar muchas veces, yo lo he escuchado, cosas como, bueno, no leo mucho el Antiguo Testamento porque estoy más enfocado en el Dios del Nuevo Testamento, en su gracia y amor, pero efectivamente Mira, Dios no cambia. por eso es tan importante lo que tú lo estás trayendo hoy día, porque es hablar de la historia. ¿Por qué? Porque aquel que olvida o desconoce la historia vuelve a repetir los mismos errores todo el tiempo. Exactamente.
Si alguien dijo por ahí que el diablo no inventa pecados nuevos, sino que son repetidos, a veces disfrazados, pero se vuelven a repetir muchas cosas que salieron, y eso lamentablemente se da. Bueno, si continuamos, lo que ocurrió con Marción fue que claramente él se alejó de la fe verdadera, y él propuso, de hecho tuvo bastante acogida, lamentablemente, con su movimiento de este nuevo, entre comillas, evangelio. ¿Qué es lo que hizo él? Fue quitar literalmente todo el Antiguo Testamento y cercenar el Nuevo Testamento, dejando prácticamente el Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo, incluso ajustadas, con algunas secciones cercenadas, argumentando que habían sido influenciadas por los judíos. Fue tanta la herejía en la que cayó Marción, que incluso cuestionó el nacimiento de Cristo, porque si él decía que Cristo había nacido efectivamente en un cuerpo humano, entonces quedaría bajo el dominio de ese Dios creador, que fue el Dios del Antiguo Testamento, y eso él no lo podía conciliar. Entonces, eso claramente fue una herejía mucho mayor. ¿A qué dio lugar esto? Bueno, la Iglesia reaccionó de tres maneras particulares. Lo primero fue que la Iglesia impulsó con mayor fuerza la formación del canon, es decir, reconocer aquellos libros que habían sido inspirados, que tenían ya años circulando entre las distintas iglesias, que habían sido escritas por los apóstoles. El Antiguo Testamento había sido validado por Jesús, que era el Antiguo Testamento que usaban en la época de los apóstoles. Entonces, de alguna manera se estableció o se dio pie a esta formación del canon. ¿Para qué? Precisamente para preservar los textos sagrados que nos habían sido entregados, ¿ya? Sin permitir que otros fueran agregados, y en este caso específico, sin sacar textos de lo que Dios nos había entregado. Una segunda respuesta fue la generación del credo de los apóstoles, que lo vamos a ver ahora luego. Y una tercera respuesta fue algo que se llama la sucesión apostólica, que no tiene nada que ver con lo que nosotros, el concepto que quizás tenemos de la Iglesia Católica respecto a quién posee la autoridad. Esta sucesión apostólica que se planteó decía que si es que hubiera existido algún secreto o algo muy particular que Jesús hubiera querido comunicar, él claramente se lo hubiera comunicado a su grupo íntimo, que eran los 12, y a la vez los 12 lo hubieran comunicado a sus discípulos, porque ellos tuvieron discípulos, ¿cierto? Así se propagó en la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron con esto? Fue de alguna manera cuestionar estas nuevas enseñanzas o estas nuevas revelaciones, anclándose a qué? A la fe que habían recibido de sus discipuladores, y claramente guiándose y anclándose a los 12 que habían estado con Jesús. Esas fueron maneras en que respondió la iglesia en el primer siglo, segundo siglo. ¿Cuál es el credo de los apóstoles? Seguramente usted lo ha escuchado. Dice así: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Esta es una versión de alguna manera primitiva del credo, pero fíjense, porque hay doctrinas esenciales establecidas acá, como la resurrección, como la encarnación de Cristo, quien es Dios, como la venida del Espíritu Santo. Entonces, fue una respuesta que tuvo la Iglesia de nuevo para contradecir la herejía de Marción y para afirmar la fe que se les había sido entregada. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros nos separamos un poco de estas cosas, viéndolas como casi como herejía o idolatría, estas cosas tan antiguas que recibimos, que fue una respuesta piadosa de la Iglesia en el segundo siglo. ¿Qué ocurrió más adelante en la historia? Bueno, tenemos otro hombre que fue Arrio, que es conocido por la controversia del concilio de Nicea. Él fue un presbítero en Alejandría, y él sostenía, en este caso, que como el Verbo era el primogénito del Padre, entonces era un ser creado. Es decir, negaba la eternidad de Jesús y negaba claramente la igualdad en cuanto a deidad de Cristo. También es una herejía. Que también hoy día está presente, perdona, Jonah, está presente también en una denominación muy conocida, ¿no? Que son los testigos de Jehová, que ellos creen justamente que Jesucristo es un ser creado, no coigual con el Padre en deidad, ni eterno como el Padre, ¿no? Exactamente. De hecho, ya que lo menciona, fíjese que esto fue contradecido. La Iglesia se levantó contra esto alrededor del 320 y algo después de Cristo. Sí. Y la secta de los testigos de Jehová vino a nacer muchísimos siglos después.
el mismo engaño renacido y esta vez propagándose de tal manera, ¿cierto? Por Entonces, desconectarnos de la historia y no conocer estas exactamente, cosas que tú nos estás enseñando. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Alejandro, que era obispo de Alejandría, sostenía claramente lo contrario, que el verbo era coeterno con el Padre, y la diferencia fue tanta que amenazó claramente con un cisma, que de hecho se provocó una pequeña división en la iglesia, claramente por los adherentes de las distintas posiciones que habían. Pero este movimiento o esta presión dio lugar al concilio de Nicea, como le decía, en el 325 después de Cristo, convocado por Constantino efectivamente para poner orden, porque ya era demasiada la controversia que existía, en la vida de la iglesia. De alguna manera este se le llama en la historia el primer concilio. Para mí, en lo particular, el primer concilio es el de Jerusalén, mostrado en el libro de Hechos, pero, Sí. pero bueno, es reconocido en la historia de esa manera. ¿Y qué es lo que implicó este concilio? Que hubo una declaración pública, una condenación pública a la doctrina de Arrio respecto a Jesús. Eso es muy importante, porque la iglesia levantó la voz, unánime, reconoció la doctrina que le había sido entregada y unánime negó esta herejía y la expuso como tal. ¿Para qué? Obviamente para que los cristianos se guardaran de creer estas cosas y afirmaran la fe que tenían. Maravilloso. Una de las cosas que a mí me encanta de la historia en este sentido es la fuerza, ¿no? Y la gallardía con que se peleaba por las doctrinas. No era algo suave, porque se entendía con mucha profundidad el impacto que esto puede generar en las almas de las personas. Entonces, yo creo que en eso tenemos que aprender, como tú decías delante. Sí, bueno, efectivamente. No, perdemos, creo que a todos nos pasa que a veces perdemos un poco la dimensión de las consecuencias que trae el tener una doctrina errada. Y claramente pueden haber muchos desastres, sobre todo en casos como estos que eran energías tan grandes. De acá nació entonces el credo niceno, que quizás algunos de ustedes han escuchado y que dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia o esencia o que es una criatura o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. De nuevo, esta Iglesia Universal, pero este credo es tremendo, porque no solamente reconoce que Jesús tiene la misma sustancia del Padre, es decir, comparte la misma divinidad, es coeterno con Dios, no es un ser creado, sino que al contrario es eterno, pero sino que es muy llamativo cómo finalizando el credo condenan públicamente de nuevo a aquellos que se oponen a esta doctrina esencial del cristianismo. Y aquí hay Sí. implicaciones teológicas muy tremendas, como la justificación, el perdón de los pecados, la eficacia de ese sacrificio. Por eso batallaban con tanta fuerza nuestros hermanos por mantener esta verdad. De hecho, la palabra anatemiza o anatema es bien fuerte porque significa maldito. Entonces, Así es es. una declaración muy, muy fuerte, muy en la línea de lo que Dios también ha dicho siempre a aquellos que se rebelan contra su santidad. ¿Te fijas? Así es. Pablo lo mismo lo dijo en Gálatas, al que enseñaba en otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Esa era la fuerza que tenían nuestros hermanos claramente para condenar estas herejías. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, esto nos entrega un trasfondo un poco para conocer. Aquí hay mucha tela que cortar, como se dice, para hablar de la confesión de fe, y la verdad es que es una instrucción muy resumida, con algunos aspectos históricos, pero para entender un poco la confesión bautista necesitábamos ese trasfondo. Y para entender más la confesión bautista de fe de 1689, primero necesario mirar a dos confesiones que existieron antes. Primero la confesión de fe de Westminster, por ahí cerca del 643, que es una confesión que nació de una disputa que también es un tema bien extenso, pero de una disputa que existía entre la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial en Inglaterra,
y las iglesias que de alguna manera se oponían a lo que estaba propagando la iglesia anglicana, tanto en algunos aspectos de doctrina, como en otros aspectos que implicaron que muchos presbiterianos e iglesias independientes murieran a manos de la iglesia anglicana cuando ellos tomaron el poder. Entonces, influenciados por los cristianos, mayoritariamente presbiterianos de Escocia, surgió esta confesión de fe de Westminster. Esto fue muy importante porque desde esta confesión, que hoy día ocupan muchos hermanos presbiterianos, vino después una declaración de Saboya, nacida de las iglesias congregacionalistas de Inglaterra, que fue una modificación y adaptación de la confesión de fe de Westminster. De nuevo, otro grupo de iglesias que se habían desprendido de la iglesia anglicana y se separan ahora, de nuevo, de manera particular, como lo dijimos en el inicio, no en lo medular, seguían creyendo en las mismas doctrinas base, pero en aspectos un poco más periféricos se diferenciaban, y por eso se separaron de esta iglesia presbiteriana, y esto dio lugar a la declaración de Saboya. Ese mismo proceso repetió un par de veces, de hecho en el 1677 debiera estar datada la confesión de fe que nosotros estudiamos, tuvo lugar la confesión de fe bautista, ¿ya? Que también se separó de las otras confesiones en aspectos un poco más particulares. De nuevo mantienen lo medular, de hecho es muy parecida a la confesión de fe de Westminster, pero hay aspectos particulares en los que discrepamos, ¿cierto? Y que dieron origen a esta confesión que se estableció por los hermanos bautistas de nuevo para mostrar lo que ellos creían, ¿cierto? Para mostrar lo medular, pero también para mostrar lo particular que ellos estaban profesando, ¿ya? El reconocimiento público oficial de esta nueva confesión se dio en el 689, por eso es conocida como la Confesión Bautista de 1689, a pesar de que en el 77 ya había comenzado este proceso de estudio y de todo lo que implicó. Y dicho sea de paso, no lo había mencionado, pero cuando vemos estas declaraciones y estas confesiones, la declaración de fe de Westminster, la confesión bautista, este proceso no fue de un día para otro. Se citaron hermanos, presbíteros, pastores de diferentes regiones y estuvieron años estudiando, sintetizando, trayendo de alguna manera a palabras entendibles la síntesis de las doctrinas esenciales. Por lo tanto, no es tampoco un libro para considerar como otras cosas más que dice, sino que hay mucho esfuerzo, mucha oración y mucho clamor al Señor para poder sintetizar estos libros que hoy día nosotros tenemos. Así es, con mucho temor de Dios, buscando traer, como tú dices muy bien, de palabras muy simples y prácticas, la doctrina, y con mucho temor delante del Señor para no decir algo que Dios no diga, ¿no? Así es. ¿Por qué nos debería interesar la confesionalidad hoy día? Porque como iglesia claramente estamos en un proceso de confesionalidad. ¿Y por qué nos debiera importar a los cristianos? Y quiero tomar de nuevo las palabras de James Renihan cuando dice: al considerar con cuidado las páginas de las Sagradas Escrituras, uno descubre que el uso de las confesiones de fe bíblicas no solo es algo legítimo, sino un imperativo para cumplir el propósito de sostener, preservar y defender la fe que una vez se nos entregó. Las confesiones son como una muralla de protección contra la falsa doctrina, una base sólida para la verdadera unidad, una vara de medir para los maestros de la palabra y los candidatos al ministerio, y una senda segura que nos da un sentido de continuidad histórica en las cosas que creemos. Por esta razón, suscribir una confesión ha sido una de las marcas distintivas de las iglesias que abrazamos la fe bautista reformada. O sea, claramente hay mucho de provecho y mucho de valor en adherir a una confesionalidad. De hecho, me tomé la libertad de hacer este monito, lo había visto, no se me ocurrió a mí, lo había visto en algún lugar, alguien lo posteó, pero no pude encontrar el original. Pero si miramos las imágenes nos damos cuenta que la iglesia, siendo la misma en la figura de la izquierda y de la derecha, sin los credos y las confesiones de fe existe una mayor probabilidad o una tendencia claramente a disgregarse, cuando no hay una claridad en las doctrinas, cuando no hay claridad en lo que creemos, por qué lo creemos, de dónde lo creemos, qué creyeron los cristianos antes que nosotros. Entonces, claramente hay más facilidad para desviarse del camino y para creer cualquier cosa que se nos venda o cualquier revelación que se nos dé hoy día. Me gusta cómo usas esa palabra, dice, hay más probabilidad, porque efectivamente los credos no son inerrantes ni infalibles, ¿no? La Biblia Sí, es claro. inerrante e infalible, pero sí son, digamos, marcos, pilares, como dice, canales que nos guían como pueblo de Dios en la historia para no desviarnos.
Cuando uno observa esto, por ejemplo, dentro del catolicismo romano, uno se da cuenta cómo profundas desviaciones han existido en la historia al no considerar la fe que se venía creyendo. Y han habido grandes, grandes desviaciones que hoy día nos separan con un abismo muy, muy grande en doctrinas, ¿no? Porque esta corriente del cristianismo no se ha mantenido fiel a lo que en la historia también, dentro del propio catolicismo, también se ha creído. Así es. Sí, es tremendo ver esa dimensión, porque de alguna manera me gusta, hay un autor que menciona al cristianismo como el pueblo del libro, y efectivamente somos el pueblo del libro, porque nosotros no conocimos, o los que vivimos hoy día, a los apóstoles, no conocimos a Jesús, no estuvimos con Él, no nos sacamos una foto, no le hemos visto. Bienaventurados somos porque creemos sin haberle visto, ¿cierto? Pero seguimos la fe que se nos preservó en la Escritura, y es lo que nosotros creemos, que Dios preservó efectivamente la Escritura para que llegaran hoy día a nosotros. Entonces no nos podemos despegar de este libro, porque estamos ligados a él, es Así es. imposible. Nuestra fe es una fe, y como tú lo dices, es una fe histórica. Nuestra fe no es una fe, un salto al vacío. Nosotros estamos creyendo algo que está narrado y que está testificado con muchísimo argumento y muchísima solidez en las Escrituras. Y por eso es tan importante, como tú lo dices, apegarnos al libro. Y desde el libro también estos credos nos ayudan en el fondo también a tener marcos, porque claro, la Biblia es un cuerpo grande de enseñanzas de Dios, y tenemos que ser cuidadosos y también reconocer que hay debilidad en cada uno de nosotros en lo particular, que si no estamos mirando este contexto, ¿no? Como la Biblia dice, no es de interpretación privada. También tenemos que entender que hay una fe que fue dada a nuestros padres, a nuestros antecesores, y ellos han ido transmitiendo esto de generación en generación, la correcta interpretación del texto, y no tenemos que apartarnos de eso porque tenemos que reconocer que es muy fácil, de manera individual, desviarnos. Tenemos Sí, que ser claro. humildes en eso. La tendencia natural de nuestro corazón va a ser apartarse, sí o sí. Es bueno tener estas ayudas para mantenernos en el camino por la gracia del Señor. ¿Qué amenazan por la pureza de la iglesia hoy día? Y esta es la última sección de lo que estamos viendo hoy día, y es importante, porque no solo basta conocer un poco el trasfondo histórico que rodea a la generación de los credos, de las confesiones, el esfuerzo que hay detrás de eso, la importancia que tiene, sino que también es necesario reconocer que hoy día seguimos estando en peligro, nuestra fe sigue siendo atacada. Y lamentablemente ya es casi pan de cada día ver denominaciones que ceden enteras a un tipo nuevo de creencia, o a un tipo de presión que viene de este sistema caído, en este mundo caído. Entonces, no es bueno desentendernos de que hoy día hay peligros que atacan nuestra fe, más allá de persecución o todas esas cosas que, gracias a Dios, creo que no la hemos vivido tanto todavía, pero hay amenazas de ideologías, de teologías extrañas a la palabra. Y una de esas amenazas es la teología de la liberación, que nace por ahí en los 70, y que, a pesar de que ha perdido algo de fuerza con los años, aún permanece. Y esta teología de la liberación se caracteriza por su lucha a favor de las minorías, por una reivindicación social, y al entrar en esta lucha de los desposeídos, de volcarse completamente en pos de las minorías, que no es algo propiamente malo, también es labor de la iglesia, pero hay una exacerbación en esto, tanto así que se desacredita la Biblia y se dejan de lado doctrinas esenciales en pos de esta visión de un evangelio, de una teología que reciba a todos como están, sin pedir cambio ninguno, y de que sea agradable a todos, sobre todo a las minorías. Entonces, esto es una amenaza, y no son pocas las iglesias que han sucumbido, también creo yo por desligarse de la fe histórica, a, por ejemplo, ordenar ministros homosexuales, o en algunos casos a permitir hombres con más de una mujer. No sé, hay muchos ejemplos, pero que son propios de una teología extraña en la iglesia. Y esto sigue hoy día mucho. De hecho, el tema ideológico hoy día, como nosotros lo vivimos, está muy fuerte, muy fuerte. Y hay una fuerte presión sobre la iglesia a que ceda y sea agradable a las minorías que hoy día están operando en nuestro mundo, y claramente alejándonos de la fe histórica. Entonces ahí es importante que nosotros consideremos esto. Por ese motivo, nosotros como iglesia también, Cristo Eterno Redentor, hemos adherido a la Confesión de Londres justamente para tener un marco
y no tener estas posibilidades de que cada opinión pueda ir distorsionando el centro del mensaje y lo que nosotros creemos. Por eso tenemos una confesión que nos va a ayudar en el tiempo a sostener la fe histórica que también hemos recibido. Así es, así es. ¿Qué otra teología es actual y también amenaza a la Iglesia? Quise nombrar dos teologías principales, que son la de la liberación y la teología liberal, que no es lo mismo. A pesar de que la teología liberal tiene múltiples expresiones, se puede sintetizar de alguna manera en estos puntos. La teología liberal hoy día no cree en la infalibilidad de la Escritura, y eso es un punto trascendental para el cristiano, porque si las Escrituras son falibles, entonces no tenemos ninguna seguridad de la salvación que se nos predica y de cómo alcanzar aquella salvación o de cómo vivir. Se Eso es un cae ataque todo. directo a la Escritura. No, se cae absolutamente todo, porque al final el hombre es el que determina qué es verdad, qué no es verdad, qué está bien, qué no está bien. Somos juez y parte, no somos dioses nosotros, claramente. Exactamente. Y hay iglesias o denominaciones con nombres históricos aquí en Chile que hoy día están efectivamente creyendo esto. Parte de la escritura es inspirada, otra no. ¿Cuál es cuál? No lo sabemos, pero queda a criterio de uno y ahí Es se tremendo, o abre sea, paso para muchos. alguien le mete la tijera al texto, ¿no? Sí, claro, Y alguien define qué es lo que es correcto y qué es incorrecto. exacto. ¿Por qué más se caracteriza? Porque no hace hincapié en la doctrina. La doctrina, cuando hay una teología liberal, no es primordial. Es transable, no es lo más importante es el amor, es aceptarnos, es reconocer algunos aspectos, pero otros aspectos de doctrina son secundarios. Eso también es un peligro. Se enfoca solo en la experiencia, muy propio de esta denominación, incluso de estas que yo oré, Dios me dijo, yo soñé, yo lo tengo, y la Biblia dice, no, no importa, pero Dios me dijo a mí. Y es un peligro, porque Claro. estamos claramente apartándonos de la única verdad, Sí. que es objetiva, que es la Biblia, lo demás es subjetivo. Muy existencialista, muy en torno a la experiencia, como tú dices, ¿no? Bueno, y Sí, en ese sentido, imagínate el peligro que hay, ¿no? De que sentir, experimentar algo, y que eso sea nuestra guía, sobre todo cuando está en contra de lo que la Biblia dice expresamente que no tenemos que hacer. así es. Otro punto es que no da exclusividad a la salvación por Jesús. Y ese ya caemos en una herejía tremenda, porque Mm, estamos poniendo otros medios para llegar a la salvación y eso claramente ya es absolutamente condenable y caemos en una herejía fuerte, como la defendió la Iglesia hace tanto tiempo. sí. También cree muchas veces solo en un Dios de amor. Se vuelve a repetir este patrón que tuvo Marción, ¿cierto? No, Dios es solo amor, Dios no castiga. Yo lo he escuchado, lamentablemente lo he escuchado, no lejos en este tiempo hoy día donde vivo. Lo he escuchado de personas que no, solo un Dios de amor, olvídate cómo Dios te va a castigar, cómo Dios va a permitir que te enfermes, cómo Dios se va a agradar de tu sufrimiento, cómo Dios va a querer la muerte. Y no entendemos efectivamente a Dios y tratamos de encasillarlo solo en un aspecto de Dios. Eso también es un peligro. También convierte a Jesús en un mero hombre, ¿ya? Muchas veces se le quita la divinidad y como se repitió en la historia, Jesús vuelve a ser un iluminado, un buen maestro, un buen agente social, pero no era Dios, no era Dios. Qué También tiene impresionante. implicaciones Bueno, teológicas serias. ahí están esas escuelas alemanas, ¿no? De Bullman y otros, ¿no? Donde Sí, mostraban y hacían un énfasis al Jesús histórico y claramente no muestran al Señor como el autor y el Señor de toda la historia, sino que es algo que los judíos inventaron y ese contexto histórico, eh, ese personaje histórico viene a ser en tu experiencia tu verdad existencial respecto a tu relación con Dios. Entonces Cristo fue simplemente un hombre, pero como tú lo consideras Dios, bueno, entonces Dios para ti. Y es exacto. bien distorsionada la idea, ¿no? Pero efectivamente eso lleva a mirar también el texto como no inspirado, no inerrante, no infalible, y muchos llegan a decir, y lo resumen yo creo en esta frase, ¿no? Que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene nomás la Claro, palabra del Señor. exactamente. Eso va para mucho y las consecuencias claramente son graves, muy, muy graves en eso. También promueve el ecumenismo, y este es un punto bien interesante, porque si bien estamos en el mundo y no estamos llamados a apartarnos de este mundo, sí somos un pueblo que se diferencia, claramente se diferencia. Una cosa muy distinta es poder conversar, dialogar, debatir con personas de otra religión, y otra diferente es abrazar todas las religiones y decir todas juntos vamos al Padre. Eso ¿No? claramente es una herejía.
No, la Y también verdad, perdón, Jonathan, la verdad divide, o sea, va a dividir en dos rebaños, digamos. No van a haber 3 o 4, son 2 rebaños. Los que se adhieren a la verdad o los que no creen la verdad. Y en ese punto, claramente, el ecumenismo es antibíblico. Por supuesto, como tú bien lo decías, nosotros debemos amar a las personas, respetar la dignidad, porque son todos creados a imagen y semejanza del Señor, pero eso no significa que podemos bajar las barreras para creer doctrinas que son en contra, ¿no?, de las fundamentales que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Así es. De hecho, el último punto tiene mucho que ver con eso también, que es la admiración a otras religiones. Hace poco en redes sociales veía como una de estas iglesias con nombre histórico en Chile, que es una iglesia que hoy día participa de esta liberalidad, muy permeada por la teología liberal, la teología de la liberación, saludaba a los musulmanes en su Ramadán y deseaban que Dios se encontrara con ellos en el Ramadán. O sea, no solo ecumenizaba, sino más encima alababa prácticas que en la Biblia, en las cuales claramente no está de acuerdo, si solamente por Jesús se puede llegar al Padre. Entonces, hay mucho peligro tras eso y es importante mantenernos firmes en la fe que se nos entregó. Eso es la primera presentación de hoy día. Hoy día no entramos de lleno a la confesión, ya en la próxima sesión vamos a poder entrar ya a ver el primer capítulo, que es de la Sagrada Escritura, que es bastante profundo. Siempre se puede llegar más abajo, ¿cierto? Hay mucho que ver, pero ya entramos de lleno a lo que la confesión sintetiza, cómo ellos, nuestros hermanos, en ese tiempo vieron los aspectos centrales de la Biblia, lo que significa, el mensaje que trae, lo que es claro, lo que no es tan claro. Habla un poco del canon y vamos a ver cómo eso claramente afecta nuestra vida hoy día, porque esa es la intención, ¿cierto? Tener algo que podamos aplicar y que nos sirva para llevarlo a la práctica. Así es, excelente. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, Jonathan. Damos gracias a Dios por tu vida y por la enseñanza. Nos dejó ahí ya entusiasmados para seguir la próxima semana ya de lleno en la confesión, pero excelente porque así entendemos el contexto y la importancia de lo que vamos a estudiar. No es un tema más, así que damos gracias al Señor por la vida de Jonathan. Y les invitamos entonces a estar conectándose con nosotros cada semana, participando de este tiempo que como iglesia hemos inaugurado, llamado Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Y también esto es un aspecto más de nuestra vida cristiana, nuestras confesiones de fe, que son muy importantes para nuestra vida, y cómo estas nos transfieren solidez en nuestro Evangelio, que tiene que impactar también nuestra vida diaria, como nos enseñaba Jonathan este día. Así que les invitamos a conectarse cada semana, cada día, en esta serie de enseñanzas. Así que nos vemos en un próximo programa de Cristo Eterno Redentor, Amén, en esta sección de Conexión, Crecimiento y Servicio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastor, que Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.